Muy buenos días, amados hermanos. Retomamos hoy nuestras clases de los sábados y vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Le vamos a pedirle a nuestro querido Pastor José nos ayude con una oración para comenzar este año de estudio. Soberano Señor y Dios Padre eterno, Dios de gracia, Dios de toda consolación y misericordia. En esta mañana, Señor, al presentarnos ante ti, te pedimos perdón y agradecidos estamos contigo, Dios, por darnos la oportunidad de retomar nuevamente estos estudios que han sido de gran bendición y dirección para nuestra vida, para la congregación y para todo lo, Señor, lo que tú pones a nuestro alrededor. Oramos, Espíritu Santo, para que tú asistas a nuestro maestro, asistas a nosotros como estudiantes, nos des la sabiduría y el entendimiento para poder aprender y aplicar a nuestra vida, Señor, todo lo que tú nos necesitas, lo que tú nos enseñas, y desde lo profundo de nuestro corazón, en el poder de tu Espíritu, darlo a conocer a tu iglesia para la mutua edificación, crecimiento y todo lo que concierne, Señor, al reino de los cielos. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, honrando y glorificando tu nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, amado Pastor, muchas gracias. Entonces, estábamos con un curso inconcluso que no logramos terminar el mes pasado y es el curso sobre el reino de Dios y el reino de Cristo. Y ya hemos avanzado en dos temas, desarrollando las bases conceptuales del reino de Dios, que es el reino, el alcance, el propósito y todas las indicaciones respecto al reino de Dios a través de Jesucristo. Hablamos de que el reino de Dios es uno, que es absoluto y que Dios reina sobre todas las cosas, sobre los incrédulos y sobre todo el futuro y el propósito de la historia. Pero también hablamos que Dios ejerce su reinado pleno y absoluto a través de Jesucristo. Es decir, a través de la obra perfecta de Jesucristo es como se manifiesta la plenitud del reino y los beneficiarios del reino disfrutan plenamente todas las disposiciones o prerrogativas del reino. Entonces, eso ya lo hablamos. Luego hablamos sobre la importancia del reino de Cristo o de Cristo como rey, todo lo que implica adorar, vivir y creer en Cristo como rey, someternos a sus principios, someternos a su voluntad, disponernos a hacer su propósito, a rendirnos a Él porque Él es Rey absoluto, no es un rey más, sino el único, el perfecto. Y hoy vamos a hablar otro tema relacionado con esa misma eh, área del tema del reino de Dios. Entonces permítanme, les comparto por aquí la pantalla y vamos a desarrollar esa temática de hoy, que tiene que ver con el reino de Dios a través de la iglesia. Espérame un minutico que estoy acá revisando esto. Ahí ya están viendo mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, entonces vamos a continuar hablando sobre el reino de Dios. En esta oportunidad, hablando sobre cómo la iglesia reina con Cristo y cuáles son los desafíos o las implicaciones de la iglesia reinando con Cristo. Y quisiera comenzar en esta temática hablando de lo siguiente, porque generalmente cuando se habla de que la iglesia reina, pues se presenta a la iglesia como reina. Es decir, se presenta a la iglesia como la reina que reina con el rey. Y se ha pensado que siempre todo rey tiene su reino y que todo rey reina con su reino. Sin embargo, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que comprender en el frente al reinado de Dios que Dios es rey absoluto. Es decir, es único y perfecto y no necesita ni depende ni requiere una reina para reinar. Es decir, el reino del Señor es un rey único, es un reinado único y perfecto,
y es un reinado que no demanda o no exige una reina o una auxiliar o una compañía o un apoyo para él poder ejercer su reino. Si Jesucristo para reinar requiriera de una reina, que sería la iglesia, pues su reino no sería absoluto, no sería perfecto y no sería único y veraz, sino que él tendría un auxilio, una ayuda, una supervisión, un consejo de una reina que es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia que reina con Cristo, estamos diciendo que se beneficia del reino de Cristo, mas no que reina con Cristo, no que es reina, corregente o que coparticipa o coadyuda al reinado de Cristo, sino que ella es beneficiaria, es decir, es dependiente. Ella simplemente es receptora de los beneficios del rey. Ella es beneficiaria de los propósitos del rey, pero ella no ejerce autoridad, ni ejerce dominio, ni supervisa, ni auxilia, ni ayuda, ni aconseja, ni ejerce ningún aspecto autoritativo, ni de apoyo, ni ejecutivo en el rey. La iglesia, como beneficiaria del reino, se beneficia de los propósitos del reino, mas no es ni ejecutivo, sino es simplemente operativo, es decir, obedece, cumple las disposiciones del reino y las cumple sometiéndose, obedeciendo y deleitándose en los propósitos del reino. La iglesia no es ni consejera, ni participante activa, ni ejerce ningún tipo de autoridad directiva o ejecutiva, porque la iglesia es beneficiaria por gracia, por condescendencia. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, porque en algunos ámbitos, en cuanto al reino, se presenta la iglesia como corregente o como reino, y se presenta como compitiendo o evaluando o supervisando o demandando el cumplimiento exacto del reino, como si ella fuera una supervisora o como si fuera una ejecutiva del reino, o incluso como si ella reinara. Por ejemplo, en la tradición católico romana se presenta a la iglesia como la iglesia que ejerce y transmite gracia. Es decir, la iglesia opera o da gracia o otorga gracia a sus feligreses, cuando la iglesia no otorga gracia, porque la gracia viene de Dios. La iglesia es recipiente, receptor de la gracia de Dios, mas no otorga, ni opera, ni administra la gracia. La iglesia no es administradora de los bienes de Dios, sino beneficiaria. Entonces, cuando hablamos que la iglesia reina en el reino de Dios, lo hablamos en el sentido de que se beneficia y que ella extiende o disfruta o se beneficia de los bienes del reino, mas no que ejerce ningún tipo de autoridad, porque la autoridad absoluta en el reino la tiene Cristo y su palabra a través de su espíritu. Entonces, para tener en cuenta eso y no cometer errores, cuando a veces pensamos que es que somos gobernantes con Cristo y que nosotros nos sentamos y participamos dando consejo o casi tomando decisiones. Entonces, hoy quiero que hablemos sobre la importancia de la iglesia en el ejercicio del reino y en el establecimiento y desarrollo del reino como receptora, como beneficiaria. Y en ese sentido la iglesia tiene unos deberes o unos encargos, unas tareas, unos fines, unos objetivos que tiene que cumplir, porque fue creada y fue organizada y fue diseñada con un propósito. Así como el hombre fue creado para la gloria de Dios y para adorar a Dios y someterse a su voluntad, la iglesia fue constituida también para la gloria de Dios, para la extensión del reino y para someterse a unos designios, a unos propósitos que están eterna y soberanamente establecidos. La iglesia no interviene ni opinando, ni aconsejando, ni sugiriendo, ni cambiando, ni redireccionando. La iglesia interviene sometiéndose, adorando, obedeciendo, viviendo y deleitándose en el Rey, que es Cristo, que es absoluto, y viviendo para Él. Toda actitud de inquietarse, de preguntar, de sugerir, de opinar, pues la Biblia la registra como una actitud de soberbia, como una actitud de rebeldía y de falta de gratitud y de contentamiento, porque la iglesia, los creyentes estarían diciendo, bueno, ¿y por qué no es de esta manera? ¿Por qué no se hizo de esta forma?
sería más conveniente de esta manera y no de la que está. Y esa actitud es una actitud beligerante, rebelde, inconforme y falta de subordinación a los designios de Dios. Entonces, en primer lugar, la iglesia participa del plan de Dios, se beneficia del reino de Dios como adoradora, es decir, adorando o rindiendo culto al Creador. Fue diseñada para ese propósito, fue diseñada y constituida para ese fin. No fue diseñada para hacer su voluntad. Disculpa, pastor, ¿no puedes quitar esa cosita de ahí para mirar bien las letras, para leer bien, por favor? Es que hay Es que algo que no está sé cómo, estorbando dentro de eso, no sé cómo, pero no sé cómo la quito. No sé cómo la quito acá. Porque no sé si al quitarlo termine quitando la presentación. No sé, mi amor, bastante cómo la quito. Creo que tiene una rayita pequeña y la minimiza, pastor. Ahí, Ya, ya. no sé. Ah, ya. Aquí, ahí tan pronto retoma la presentación. Abajo cuando le da ampliar, ahí amplía todo. Ya, Ahí ya, ya. ya. Ok, Ahí ya está todo. ok, muchas gracias. Entonces la iglesia existe porque Dios existe, porque Dios es, pero la iglesia existe con una finalidad, no tiene una finalidad propia en sí misma que ella haya determinado, sino que ella cumple o ejecuta o se beneficia de la finalidad y del plan de Dios. Y el plan de Dios soberano para la iglesia es que la iglesia sea la beneficiaria del propósito de la redención, del programa de la redención, que se beneficie de la salvación que Cristo ha planeado y que ella muestre con su resultado de redención o de perdón al Redentor y mostrando las condiciones de que ella es pecadora o beneficiaria. Cuando decimos que la iglesia o dentro de la iglesia se manifiesta el plan y el programa de la redención, estamos diciendo claramente que la iglesia es receptora y beneficiaria, es decir, no es autoritativa, no cogobierna con Dios o con Cristo, sino que ella se beneficia porque es necesitada, porque es dependiente y porque el plan de la redención fue hecho para beneficiarla por condescendencia, para auxiliarla, para perdonarla y para alcanzarla por la gracia de la redención. Es decir, que la iglesia está constituida por pecadores, por hombres finitos, por hombres enemistados con Dios, por hombres que están bajo una sentencia de condenación y que requieren o por gracia son auxiliados para tener la iglesia como cobijo o como receptora que integra, reúne y congrega a todos aquellos que van a ser salvos. Entonces la iglesia tiene una esencia y es adorar a Dios, pero adora a Dios en la medida en que se somete al propósito de la redención y reconoce lo necesitada que es del auxilio de Cristo para perdonar sus pecados, para darle esperanza y para tener vida y seguridad a través de la obra de la redención. Por eso decir que la iglesia otorga gracia, como lo dice la iglesia católica, o como algunas iglesias evangélicas promueven que la iglesia es la reina y ejerce autoridad y decide y participa, e inquieta y pregunta y opina y aconseja, pues es un concepto totalmente contrario porque darle un estatus a la iglesia que no tiene y un estatus autoritativo o incluso directivo en el plan de la redención cuando no lo tiene. Ella lo que tiene es un plan de sometimiento y cumple su propósito en la medida en que se rinde, en la medida en que se doblega, se postra, para adorar, para reconocer y para servir al Señor. Y ese es el quehacer de la iglesia. Por eso nosotros como parte y como miembros vivos de la iglesia, el deber que tenemos es rendirnos al Señor, someternos a su voluntad y disponernos a hacer y cumplir su propósito, porque ese es el deber de la iglesia y el propósito más noble que tiene. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese texto es uno de los textos muy importantes sobre el carácter y la esencia de la iglesia, y nos dice lo que somos a través de la iglesia, pero como resultado de la cabeza que es Cristo. No lo somos en sí mismos. La iglesia en sí misma no es un linaje escogido ni un real sacerdocio, lo es en razón de la cabeza redentora o de la cabeza garante del pacto que es Cristo, porque Cristo es el del linaje real, es el sacerdote real, es el profeta real y es el que estableció su nación para salvación a través de Jesucristo. Entonces, todo lo que la iglesia es, lo es no en sí mismo, sino en razón de estar unida a la cabeza y de estar sometida y dependiendo totalmente del Señor. Por sí misma la iglesia no es nada, porque por sí misma la iglesia ni siquiera existe. La iglesia existe en razón del propósito de la redención y del carácter de Cristo para revelar el pacto. Entonces no tenemos realeza o sacerdocio propio o dignidad propia, al menos que estemos en Cristo y en dependencia y en sumisión a la cabeza que es Cristo. Otro aspecto relacionado con el propósito de cómo la iglesia reina y para qué reina, tiene que ver con la función. Así como la iglesia como institución tiene una esencia que la define y tiene un programa que está en curso, del cual ella es beneficiaria directa, indispensable, que es el programa de la redención. De la misma forma, la iglesia como conjunto o como cuerpo cumple y se beneficia y ejerce una función. Y esa función no es la función de cuestionar, de inquietarse respecto a sus deberes y a propósitos, sino la de someterse por entero a los designios y propósitos de Dios a través de su palabra y cumplirlos o obedecerlos como resultado de su adoración a Dios. Es decir, ¿en qué medida la iglesia adora y cumple su función? En la medida en que se somete al diseño, se somete a la ley, se rinde a los principios y a las obligaciones y se deleita en hacer la voluntad del Señor. En esa medida la iglesia adora. La iglesia y los creyentes no adoramos cuando cuestionamos, no adoramos cuando reclamamos, no adoramos cuando murmuramos. Más bien lo que estamos diciendo en esas actitudes que somos rebeldes y que no estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Señor. Pero en la medida en que nos sometemos a su diseño, vemos la ley como un auxilio para nosotros, vemos la ley como una bendición y un recurso de gracia para llevarnos al camino, para auxiliarnos, para mostrarnos la voluntad, para mostrarnos los estándares. En esa medida la iglesia está ejerciendo adoración y cumpliendo el deber magnánimo de rendir culto y de vivir para la gloria de Dios. Entonces, someterse al gobierno de Dios, someterse a la ley de Dios, someterse a los propósitos de Dios, someterse y rendirse a la guía que Dios da a través de su ley, pues hace parte de la función integral de la iglesia. Y si la iglesia se somete y se rinde es porque no tiene ley propia o no tiene agenda propia, no tiene vuelo propio por sí misma, sino que se tiene que rendir y someter a la ley de Dios, y es medida y evaluada en concordancia a la obediencia y a la sumisión dispuesta a esa ley. No tiene otro propósito. Entonces, pensar que la iglesia es una reina que está sentada en un trono y que está coronada ejerciendo autoridad, pues no tiene nada que ver con el reino de Cristo, sino con los reyes humanos y con los gobiernos humanos y temporales. En el reino absoluto de Dios y en el reino de Cristo en su iglesia, la iglesia está sometida, rendida, postrada y sumisa, mas no ejerciendo autoridad, porque no tiene más autoridad que la de Cristo, que es su cabeza, a la cual se somete. Eso es importante tenerlo en cuenta, amados hermanos, porque hay una pretensión en el pueblo cristiano, en grandes sectores, de que los creyentes somos reyes, que ejercemos autoridad, que tenemos personas a nuestro mando, que tenemos designios, que tenemos normas y que muchos deben rendirnos culto porque somos casi una autoridad absoluta, cuando en realidad somos siervos sometidos al Rey
y rendidos por entero a su voluntad. Solo que el servicio que el creyente presta a Dios es un servicio justo porque está diseñado en la ley y servimos a un rey y un amo que es bueno y compasivo, pero también severo. En otro texto de la Escritura, en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia funge como cuerpo, como organismo vivo, en razón de la cabeza, pero está sometida por entero a la cabeza. No es cabeza. La iglesia no es cabeza, la iglesia es cuerpo. La iglesia tiene la dirección de la cabeza. La cabeza es directiva, la cabeza es autoritativa, la cabeza es la que determina lo que hace con el cuerpo y la iglesia, que es cuerpo constituida por miembros, se somete, se rinde, obedece y está en función de la dirección que le da o que recibe de la cabeza, que es Cristo. Noten que no dice que la iglesia se puede constituir cabeza o puede llegar a ser cabeza, sino que siempre será cuerpo y siempre estará sometida a los designios de Cristo, que es su autor, su sustentador y su director. Él es el que tiene la preeminencia, Él es el que gobierna por entero, y los creyentes de todos los tiempos solamente nos podemos rendir a su voluntad y deleitarnos en ella, mas no intentar presumir presidiendo como si fuéramos autoridad, porque no somos. Eso es importante aclararlo, amados hermanos, para que tengamos la perspectiva adecuada, porque la iglesia siempre está constituida para rendirse y para someterse. Y cuando no lo hace, está rebelándose con soberbia, con altanería, con blasfemia contra Dios, porque no está sometida, deleitándose y sumisa a Cristo, que es la cabeza. Otro de los aspectos del reinado de la iglesia es en la medida en que la iglesia cumple adecuadamente la misión para la cual fue constituida. La iglesia no tiene misión propia, es decir, no estableció ella misma su misión, sino que la misión se la dio el creador y diseñador. El redentor de ella estableció la misión, la función y el carácter de la iglesia. Y una función práctica que tiene la iglesia, para lo cual existe, para lo cual se congrega, se reúne, se edifica a través de la palabra, es la función de ser recíproca en la fortaleza, en la edificación y el crecimiento de los miembros a través de la palabra y a través de las directrices establecidas por Dios. Dice la palabra que una de las funciones prácticas que la iglesia ejerce a diario es la de edificación mutua, mediante la predicación, mediante el crecimiento, mediante la cooperación a través de los dones y mediante la convivencia mutua entre los hermanos. Nos vamos edificando porque van saliendo todas las falencias, nos vamos corrigiendo, vamos madurando y vamos aprendiendo a confiar y a esperar únicamente en Cristo. Entonces la iglesia es una iglesia que se edifica sobre un fundamento que es Cristo, se edifica sobre la palabra que ya Cristo estableció y se edifica mediante los principios del reino que implican santidad, sometimiento y consagración. La iglesia no se edifica para un propósito propio, sino para el propósito de Dios. No tiene intereses propios u objetivos propios, sino los que Dios marca en la palabra. Y la tarea de la iglesia es ser cada vez a la imagen de Cristo. Para eso Dios dejó los medios de gracia, para eso nos dejó la palabra y nos dejó su espíritu. Y para eso estableció que los creyentes debemos pertenecer a la iglesia, rendirnos al gobierno de la iglesia, someternos mutuamente y congregarnos constantemente, porque es la manera como Dios está avivando su pueblo, sosteniendo y afirmando su pueblo, pero también santificándolo. Si no nos congregamos, si no nos rendimos a los propósitos de Dios en cuanto a su método de santificación, si no hacemos uso de los medios de gracia, si no estamos obedeciendo a los propósitos prácticos de la membresía, pues difícilmente vamos a ser santificados y vamos a ser miembros o piedras vivas útiles en las manos del Señor.
Entonces la iglesia sí tiene una gran misión y esa misión es derivada del conjunto y la esencia de la revelación, mas no una misión propia. Cuando las iglesias establecen su propia visión y su propia misión de vida, pues en algunos casos dista mucho de la misión que Dios estableció, que es hacer su voluntad y vivir para su gloria. No tenemos misiones ni visiones propias, sino nos sometemos al propósito de Dios que ya está claramente estipulado. En Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues cuando la iglesia crece, no crece hasta llegar a ser cabeza, sino crece como cuerpo para ser robusta como cuerpo. Y la manera como se sabe que la iglesia está creciendo es que es más noble, más piadosa, más sumisa, más obediente, más agradecida. Es decir, que está rendida por entero a las disposiciones de Dios a través de su palabra. La iglesia no crece cuando se hace más soberbia, cuando se hace más autosuficiente. De hecho, cuando se hace más autosuficiente, pues está en peligro de morir y está en grave riesgo porque está poniéndose a la par de la cabeza, queriendo ejercer autoridad cuando ella debe estar siempre bajo autoridad. Todo el cuerpo bien concertado, bien sumiso, coadyuvado por las coyunturas que se apoyan y se controlan y se retienen mutuamente, va edificándose hasta crecer y llegar al propósito y a la estatura de que el Señor estableció. No, amigas, La por iglesia, favor, perdonen. Hermano Mario, colócate el silencio, porfa. Ah, ya, ya. la iglesia adora cuando se somete a la dirección que Dios le dio, que es la dirección de la palabra. Como la iglesia está sumisa, rendida, es dependiente, debe tener quien la dirija. Y ella es dirigida por Cristo de manera soberana, que es su cabeza y su autor y su creador y diseñador. Está dirigida por la palabra, que es la ley de Dios, que es la voluntad expresa de Dios, que es la carta directiva de los propósitos y postulados de los requisitos que tiene que cumplir. Pero la iglesia también como institución local está dirigida por los gobernantes o los oficiales que Dios estableció para darle dirección. Entonces la iglesia en todo momento, en todas las expresiones, tanto soberana como local como histórica, tiene dirección, ejerce dirección y esa dirección está determinada y delimitada y diseñada por Dios en la Escritura. No es que la iglesia se dirige a su manera o se maneja a su manera. La iglesia tiene que ser manejada a la manera de Dios porque Dios estableció todos los fines, los propósitos, las maneras, las formas, el carácter, los oficiales, los alcances. Todo está claramente delimitado y la iglesia se tiene que someter. Y si no se somete a esos requisitos y a esos postulados, está en rebeldía y probablemente no es una iglesia verdadera, sino una iglesia falsa que hace una parodia de la existencia del pueblo de Dios cuando en realidad está lejos de Dios. Recordemos que en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, a algunas se les dijo que tenían nombre de que eran iglesia, pero eran sinagoga de Satanás, que decían que estaban vivos, pero estaban muertas, y que estaban a punto de morir o de ser extinguidos, porque no se sometían a la dirección de la palabra y porque tenían vuelo propio, agenda propia, y no se sometían al propósito directivo de Dios. La palabra de Dios nos dice al respecto lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, la iglesia debe seguir, es discípula, que sigue, que trasega las pisadas del maestro y que va en pos del maestro, no va adelante del maestro, va atrás, siguiendo las pisadas, poniendo en práctica los propósitos, rindiéndose a la voluntad del Señor y haciendo su voluntad que está establecida en la palabra. Si la iglesia no es seguidora, no es discípula, no es
una iglesia apóstol, que sigue al maestro, que sigue las pisadas, que obedece y se rinde, pues no es una iglesia verdadera, sino que es una iglesia rebelde que no tiene el carácter de pueblo de Dios que se somete, sino más bien de alguien que quiere ejercer autoridad y despreciar los principios y propósitos de la cabeza. Y la Biblia lo estipula en algunos lugares donde dice, ¿puede el órgano o el miembro decirle a la cabeza por qué hizo esto? ¿Podemos cuestionar a Dios y sus propósitos y su voluntad? Pues en absoluto, si lo hacemos estamos en el plano de los rebeldes, de los que no estamos gozosos y cómodos, y de aquellos que queremos darle consejos a Dios diciéndole qué está bien, qué está mal y cómo nos parece que debieran ser las cosas. La iglesia también tiene un deber de adorar a Dios mediante el cumplimiento del impacto de un alcance a través del propósito que ejerce. Es decir, en la medida en que la iglesia como cuerpo, como comunidad visible, como comunidad local, impacta con los deberes, impacta en el cumplimiento del deber, en el ejercicio de sus funciones, ese impacto también es una forma de rendir culto a Dios, porque ese impacto está diseñado como el resultado o el alcance de las tareas y fines de la iglesia. Entonces, la iglesia debe ser predicadora, la iglesia debe ser consejera, la iglesia debe ser comunicadora, difusora del propósito de Dios, y en la medida en que lo cumple, pues logra un impacto, logra un campo de acción en el cual ella ejerce esas funciones y cómo ese impacto tiene también alcance en la vida de otros, es un testimonio, es un propósito de predicación y ese impacto termina siendo también parte de la forma como la iglesia adopta. Por eso la iglesia no puede conformarse a las disposiciones de este siglo, no puede conformarse a los propósitos y prerrogativas de la humanidad, porque la iglesia no está en función del hombre, sino en función de Dios. La iglesia no está para agradar al hombre, para satisfacer al hombre, para cumplir las expectativas y los sueños humanos, sino para obedecer a Dios. Cuando la iglesia deja de poner su mirada en Cristo y pone la mirada en la membresía, ¿qué quiere la membresía? ¿Qué quieren los fieles? ¿Qué anhelan? ¿Qué desean? ¿Cuáles son sus expectativas? La iglesia deja de tener impacto, se desnaturaliza, pierde su sabor, pierde su propósito, ya no es luz, sino que es tinieblas, porque no está en función de honrar a Dios y honrar su palabra, sino en función de satisfacer las demandas humanas. Y ustedes saben, amados hermanos, que gran parte de la iglesia, estadísticamente hablando, contemporánea, se ha volcado a satisfacer las expectativas humanas. Entonces, casi que para constituirse como iglesia se hace un estudio de factibilidad, se hacen encuestas y se hacen sondeos. ¿Qué quiere la gente? Entonces, hoy en día, por ejemplo, en las iglesias en Bogotá se requieren parqueaderos. Entonces, se requieren también salas para mascotas. Se requieren salas entretenidas para los visitantes. Se requieren salas de café y salas de música. Entonces, se le tiene todo lo que la gente necesita porque la iglesia está en función, la iglesia entre comillas, hoy en día está en función de los integrantes, de satisfacerlos, de atraerlos como buenos clientes, de fidelizarlos. Y en la medida en que se fideliza a los clientes o a los socios, pues la iglesia crece. Porque si se tiene café, se tienen zonas de banco, se tienen zonas de recreación, zonas de entretenimiento, zonas lúdicas, zonas atractivas, pues la iglesia crece porque tiene mucho más afluencia, porque están satisfechas las necesidades. Sin embargo, la iglesia no existe para ese propósito, porque la iglesia no se satisface a sí misma, encuentra satisfacción en someterse a Dios y su impacto consiste en obedecer la ley y en obedecer los propósitos y designios para los cuales fue establecido. Cuando la iglesia pierde su sabor, lo dice el Evangelio de Mateo, pues se desnaturaliza y queda para echarla a la basura, al muladar, porque no da sabor, no preserva y no es íntegra. La integridad de la iglesia consiste en obedecer y en ser impactada por la palabra, nada más que por la palabra, y no estar en función de satisfacerse a sí misma con algún programa o alguna manera o alguna forma
que se crea o se establece. Eso es uno de los engaños terribles en los cuales la iglesia ha caído, y por eso gran parte de lo que hoy en día se llama iglesia, pues son simplemente clubes, centros de entretenimiento, centros de diversión, o en el peor de los casos, sinagogas de Satanás. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, es decir, no se amolden, no se ajusten, no estén en el molde o en el modelo o en el esquema del mundo, porque no fuimos diseñados para satisfacer al mundo, ni es el mundo el que establece el marco de referencia de la iglesia. El molde lo estableció Dios a través de su palabra. El molde está delimitado por la escritura. Los principios, objetivos, deberes, alcances, obligaciones, motivos, todos ellos están establecidos en la escritura, porque la iglesia no tiene un molde natural, sino un molde, un modelo, un patrón que viene de la escritura. El patrón o el molde que la iglesia sigue es la escritura. Por eso predicamos la escritura y por eso comprendemos que la escritura es la que establece la voluntad perfecta y la regla de medida por la cual los creyentes como individuos, pero la iglesia como cuerpo será evaluada y será puesta a prueba. No os conforméis a este siglo, no se amolden a las costumbres, a los hábitos, a las maneras de este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El único molde que los creyentes tenemos que seguir es la escritura, y tenemos que velar constantemente para que la iglesia esté frente a la escritura, predicándola y sometiéndose y viviendo la escritura, y no que esté obedeciendo criterios humanos. Tenemos que levantar la voz siempre que estemos observando riesgos de la iglesia desviarse, humanizarse, de caer en el caos de conformarse a este mundo y de no conformarse al diseño que Dios establece. Como creyentes somos guardianes de la escritura, guardianes de la doctrina, guardianes de la iglesia, velando para que la iglesia no pierda su naturaleza, no se desnaturalice y no pierda su esencia y su sabor. La iglesia también adora a Dios en la medida en que entiende cuál es el destino o cuál es el final o cuál es el punto de llegada. Y la iglesia tiene como punto de llegada, desde el propósito de su establecimiento, ir a las bodas del Cordero. Es decir, el fin de la iglesia no es aquí. No existimos para deleitarnos en las promesas y en los bienes temporales, sino para aspirar un estatus mejor, que es la gloria celestial, la plenitud con Cristo, el reino de los cielos, las bodas del Cordero, la nueva Jerusalén. Ese es el estatus, ese es el punto de llegada, esa es la gloria plena de la iglesia que va a recibir a través de Jesucristo. Entonces no podemos pensar que nuestro fin es temporal y efímero, solo mediado por promesas temporales de bendición o de crecimiento, porque el fin de la iglesia es la gloria eterna a través de permanecer con Cristo por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Las bodas del Cordero, alejados de todo lo temporal, donde no haya llanto ni dolor, no haya sufrimiento ni pecado, sino que estemos en función absoluta de la gloria y el reino y el gobierno de Cristo y en los deleites eternos por los bienes de la redención. Ese es el fin de la iglesia, ese es el destino, ese es el punto de llegar. Ese es el punto que no podemos perder de vista. La iglesia se acomoda a este mundo cuando pierde de vista que la finalidad o el objetivo es la gloria eterna y piensa que la finalidad es estar aquí bien y tener salud y tener trabajo y disfrutar de algunas promesas. Cuando la iglesia pierde el horizonte de la gloria eterna y del destino eterno, inmediatamente se desnaturaliza. Se vuelve una iglesia política, se vuelve una iglesia humanista, una iglesia social, una iglesia en función de los intereses del hombre, pero no en función de la gloria eterna y de la plenitud y de la adoración al Rey soberano. Entonces, siempre tenemos que revisar constantemente. No podemos estar cómodos pensando que ya estamos en el camino correcto, sino que hay que evaluar constantemente, revisar,
juzgar a la luz de la palabra y a la luz de los hechos, si estamos acorde a la palabra o si estamos desviando. Y si nos estamos desviando, retornar al camino, retomar los encargos, redireccionarnos a la luz de la cruz, en dirección a la cruz, porque fácilmente, como dice la Escritura, nos desviamos, como el Señor le pregunta a los de Gálatas, ¿quién nos estorbó? ¿Por qué se obnubilaron en cosas temporales y perdieron el horizonte, perdieron el encargo, desviándose de los propósitos establecidos y acomodándose a los moldes o a los criterios naturales? En Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Gocémonos, alegrémonos, deleitémonos, estemos satisfechos y felices, porque la iglesia está encaminada por Cristo y sostenida por Cristo hasta ser presentada en la gloria eterna en las bodas del Cordero. Esa garantía tenemos y eso define o demarca la plenitud de la iglesia, el destino de la iglesia, que es llegar a la patria celestial. Y eso nos cierra la puerta a pensar que el destino de la iglesia o el fin de la iglesia es temporal, que estamos predicando un evangelio para fines históricos y no para fines eternos. Eso también pone de manifiesto que los objetivos y los alcances de la iglesia son trascendentes, no por sí misma, no por sus propios logros o fuerzas, sino porque así fue diseñada, y eso honra y enaltece a su autor y a su cabeza, que es Cristo. Si la iglesia fuera establecida y mantenida simplemente para fines temporales, pues sería como cualquier otra institución constituida por el hombre, mas no una institución divina destinada para el propósito eterno para el cual existe. La iglesia también adora a Dios en la medida en que cumple un aporte o realiza un aporte, que es un aporte o fruto resultado de su obediencia o de su sumisión a la palabra. El aporte de la iglesia como entidad o como comunidad constituida por hombres y mujeres en la historia tiene que ver con el alcance y el fruto o el trabajo que la iglesia realiza, porque en esa labor hay fruto. En la labor de la predicación hay resultado, en la labor de la edificación hay resultado, en la labor de la constancia y firmeza y arraigo hay resultado, y todo ese aporte que ella presenta como fruto de su trabajo no es propio, sino que es fruto y resultado de la obra del Señor. Por lo tanto, el fruto que la iglesia presenta no es propio ni puede sacar pecho diciendo: este es nuestro fruto, resultado de nuestro esfuerzo y nuestra labor, sino este fruto es gracias a ti que lo produjiste, y es un fruto que viene como resultado meritorio del autor y consumador, que es Cristo. El aporte de la iglesia en la sociedad es importante. El aporte de la iglesia en la familia, en la extensión de la iglesia, en la trascendencia de la iglesia a las nuevas generaciones, en toda la difusión de la predicación. La iglesia tiene un aporte valiosísimo, un aporte indispensable para crecimiento, firmeza, testimonio y anuncio de las maravillosas obras de Dios. Pero ese aporte, ese fruto, como ya lo dije, no es propio, no viene como resultado propio de su labor en sí misma, sino como resultado de su obediencia y dependencia del Creador. Entonces, no aporta por sí misma, sino en función del carácter para el cual fue constituida y para el propósito. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, en la cual debemos constituirnos con sabiduría, con decisión y en función de la gloria de Dios, no en función de nuestros propios intereses. La iglesia es garante de la verdad,
garante de la estabilidad, de la justicia. La iglesia es una institución central en la vida del creyente y en la vida de la sociedad. No podemos demeritar su importancia, no podemos despreciar su propósito y su objetivo, sino más bien honrar la iglesia, sometiéndonos a Dios, viviendo en su propósito y proclamando su verdad. Y la iglesia también adora a Dios en la medida en que confía y descansa en la promesa que tiene. La promesa que Dios dio para la iglesia es que está y será siempre sostenida, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que la iglesia estará hasta el final preservada y a salvo, porque fiel es Dios que la llamó y la constituyó, que la iglesia verdadera será siempre protegida, preservada y estará victoriosa, no en sí misma, sino en función de quien la sostiene y la eligió, y que esa promesa es una promesa que trasciende los límites de la historia. Es decir, no es una promesa condicionada, sino una promesa absoluta que muestra el propósito de Dios de que la iglesia esté victoriosa y sea presentada sin mancha y arruga ante el Padre Celestial. La iglesia recibió de Cristo la promesa de ser preservada, guardada, protegida, sostenida en victoria y sostenida hasta el final de los siglos. No importan las oposiciones, las adversidades, no importa las hostilidades más graves y severas que enfrente la iglesia y la palabra serán sostenidas hasta el final, porque es el cuerpo de Cristo y porque es una institución que rebasa la historia y que no simplemente tiene incidencia momentánea, sino una incidencia eterna. A través de Jesucristo tenemos esa promesa y esa promesa constituye la garantía, constituye el contenido, constituye la fuente de inspiración, la fuente de certeza que tenemos para vivir el Evangelio. Sin esa fuente de certeza, sin esa seguridad que tenemos a través de Cristo, pues no tuviéramos el candor o el verdor que la iglesia tiene, porque estaría simplemente en una aflicción constante y en una incertidumbre de qué va a pasar hoy o qué va a pasar mañana. Pero esa incertidumbre no la tenemos los cristianos. No somos como los que no tienen esperanza. Tenemos certeza plena, tenemos garantía plena por medio de aquel que nos llama. Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, no hay una condición, estoy si se portan bien, estoy si me obedecen. No, el Señor siempre está con sus hijos, aunque sus hijos no estén con Él. Él está siempre a su lado, cumpliendo el propósito, satisfaciendo las promesas y mostrando su carácter perfecto y absoluto. Y la iglesia adora en la medida en que cumple su deber. ¿Qué deberes tiene la iglesia? La iglesia tiene varios deberes que están estipulados en la Escritura. Yo los he puesto aquí algunos de manera sintetizada, resumida. He puesto 5 deberes que la iglesia tiene. En primer lugar, la iglesia como institución o como comunidad, como pueblo, como nación de Dios, tiene la tarea de adorar, de celebrar el nombre de Dios, de congregarse para rendir culto público y culto celebrativo, culto honroso, en función de su cabeza y de su autor, de aquel que la perdonó y la redimió y que dio su vida para justificarla del pecado. Entonces, la iglesia tiene una función cúltica, una función litúrgica, una función servicial de rendir culto y de celebrar. La iglesia es una comunidad celebrativa que rinde culto constantemente al Creador. No dejen de congregarse. Y eso le da valor a la iglesia local y a la obligación de congregarnos. ¿Por qué nos congregamos? Porque tenemos una función pública de rendir culto, de congregarnos para celebrar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios, y porque la iglesia es una iglesia celebrante, la iglesia es una iglesia litúrgica, que rinde culto religioso o culto devocional a Dios, porque Él es la cabeza. Otra función que la iglesia tiene es ofrecer, brindar y crecer en compañerismo fraternal.
como somos miembros los unos de los otros y somos miembros en igualdad de condiciones, porque no hay categoría de miembros, sino todos en igualdad de condiciones, nos debemos unos a otros estimular, ayudar, edificar, soportar, porque es a través de ese soporte mutuo, de ese compañerismo mutuo, de esa fraternidad mutua, que la iglesia se establece, que se hace fuerte, que se edifica y que va creciendo en amor. Sin ese compañerismo, sin esa dinámica del compañerismo, sin esa dinámica de la rendición de cuentas y la sumisión recíproca, la iglesia no está cumpliendo la función. Pues la iglesia tiene el deber de crecer en compañerismo. Y para eso tenemos que pasar tiempo, tenemos que enfrentarnos unos a otros, surgen y salen a flote diferencias, hay desavenencias, todos esos desacuerdos, pero es necesario que todos ellos salgan a la luz, porque cuando hay desavenencia nos damos cuenta que somos pecadores, que somos egoístas y que necesitamos más edificación y más gracia para poder vivir el Evangelio. La iglesia también tiene un deber diaconal, que es el deber de servir compasivamente para ayudar, para responder y para atender necesidades de compasión, es decir, necesidades de ayuda, necesidades donde el amor se tiene que mostrar con hechos y no solamente con palabras, y un amor en acción que acoge, que ayuda, que provee, que suple, es un amor diaconal, es un amor compasivo, es un amor servicial del cual la iglesia debe mostrar gran ejemplo y del cual la iglesia es responsable. La iglesia debe mostrar compasión con hechos y compasión con principios. Y la palabra está llena de cómo se ejerce compasión. Visitar, ayudar, orar, atender, suplir, proveer, aconsejar, animar, levantar. Todas estas son acciones de servicio diaconal o servicio compasivo que la iglesia debe ejercer, porque la iglesia es una comunidad diaconal, es una comunidad compasiva, una comunidad que acoge y una comunidad que sirve. La iglesia también está bajo un encargo, que es el encargo de instrucción. La instrucción o la formación hace parte de los propósitos de la iglesia. La iglesia debe ser instruida en la palabra, edificada en la palabra. Por eso dentro de la iglesia debe haber exposición, estudios, análisis, propósitos de conocimiento y de instrucción en la palabra, porque es allí donde se adquiere sabiduría. La sabiduría viene a través del conocimiento de la palabra y de la puesta en práctica de esa palabra en la vida diaria. Y la iglesia es una comunidad que instruye, que discipula, que capacita, que explica, que se forma en los principios del reino para la gloria de Dios. Si la iglesia solamente sirve, se congrega, pero no se edifica, no se instruye, no comprende que es una institución que estudia y que pone en práctica los principios de ese estudio, pues no está instruida, y si no está instruida es presa fácil de cualquier doctrina engañosa y cualquier viento de doctrina la lleva o la mueve. Y la iglesia también es una comunidad que proclama, es una comunidad que difunde, es un cuerpo, es una asociación de hombres y mujeres constituidos para la difusión, para la proclamación. La iglesia es comunicadora, debe predicar el evangelio y en la medida en que predica cumple su función testimonial o su función de alcance o su función de difusión de la palabra. Todos estos son deberes propios de la vida de la iglesia que no podemos desconocer. La iglesia es una comunidad litúrgica, la iglesia es una comunidad de hermanos, la iglesia es una comunidad diaconal, la iglesia es una comunidad académica, instructiva, formativa, pero la iglesia también es una comunidad difusora que proclama. Todo ello hay que hacerlo junto. No podemos privilegiar un deber sobre otro. No podemos decir nuestra iglesia se va a enfocar en este objetivo y los demás no los podemos atender porque toca hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. La iglesia cumple integralmente todos los deberes y se forma y crece sana y adecuadamente a través de todas las coyunturas, de todos los propósitos y todos los objetivos de predicación y de difusión. La escritura dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
La iglesia que no va a ser destruida, la iglesia es fundada sobre el fundamento correcto y sostenida por los principios correctos. Pero la iglesia que es humana, la iglesia que se constituye simplemente para un fin práctico, mas no está fundamentada en la roca y no está establecida bajo el fundamento, pues esa iglesia no tiene la promesa de ser preservada. Esos serán vientos rápidos que pasan y la destruyen. La única iglesia que va a ser preservada y que no va a ser destruida nunca es la iglesia que sigue los lineamientos del reino, que obedece los propósitos y principios del rey y que se somete a la palabra. Esa iglesia tiene promesa, tiene garantía y esa garantía es segura y se cumple. Otro texto que tengo por aquí para recordar es el que ya leímos en 1 de Pedro 2, 9 y 10. La iglesia ha sido constituida como una comunidad distinta, con linaje, con realeza, en razón del rey y en razón de los oficios que cumple el rey, no en función propia. La iglesia no tiene resultado ni honor en sí misma, ni por las cosas que ella misma hace, adquiere o gana prestigio o gana realeza o dignidad. La dignidad que la iglesia tiene, la tiene como beneficiaria y la tiene por otorgación o delegación o por puesta a la cuenta como una transferencia, mas no una ganancia o un mérito que ella tiene y del cual puede ostentar. Si la iglesia tiene un beneficio, es un beneficio por condescendencia, es un resultado por beneficio de gracia y no por mérito o por alcance o por logro en sí mismo. Entonces tengamos en cuenta eso, amados hermanos, para que no erremos, porque con frecuencia nosotros erramos pensando que todo lo que tenemos lo tenemos por nuestro propio mérito, que somos resultado de nuestros propios propósitos y que se nos tiene que honrar y que podemos incluso causar admiración y sorpresa a Dios por la forma como logramos cosas y por el crecimiento y madurez y resultados exponenciales que tenemos, como si tuviéramos que presentarle a Dios algo para que Él se satisfaga. La iglesia se satisface en Dios, mas no satisface a Dios, porque Dios se satisface a sí mismo. Entonces la iglesia no reina en el sentido que lo presentamos, sino que la iglesia sirve, la iglesia es esclava, es dependiente, es obrera, que sirve al rey adorando, predicando, viviendo y esperando la venida del Señor con expectativa y con gozo, sabiendo que no tarda mucho, que está a las puertas y que la iglesia se deleita en el autor y consumador de la fe y en aquel que la sostiene. Entonces, amados hermanos, la iglesia es sostenida y es beneficiada, y en ese beneficio pues obviamente tiene unos honores y unas dignidades maravillosas, pero que honran al autor y que son para la gloria de Dios y no para la gloria propia de la iglesia, sino para la gloria de aquel que la llamó y la sostiene. Entonces, ese es nuestro tiempo de clase. Vamos a dejar esta por aquí y vamos a poder tener la oportunidad de participar, de preguntar, de opinar, de intervenir. Entonces, adelante, mis amados hermanos. Veo que Mario cogió un blog completico ahí. Uno más dobló las hojas. Eso tiene 500 preguntas. No, pastor, la verdad es que, bueno, gracias al Señor por todo esto, porque nosotros vemos la perspectiva distinta que tienen las iglesias acerca de lo que significa ser iglesia. La función es en sí misma en pro del hombre, en el bienestar eh, eh, terrenal del hombre, en la comodidad del hombre, pero se deja a un lado la esencia de ser iglesia. Ok, si se deja la esencia, entonces no es iglesia. Es iglesia. Y eso es Definitivamente. eso es lo que vemos al día de hoy. Y eso es lo que vemos al día de hoy. Mire lo que usted estaba diciendo, el ejemplo en Bogotá, las iglesias, lo que se llama iglesia, vamos a conseguir esto, incluso encuestas. Y la primera pregunta que se le hace a la persona por naturaleza, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? Y aquí ya hay iglesias donde están bautizando los perros y los gatos, Qué tristeza. porque si hay algo que le agrada hoy en día a la gente es que quieren a sus perros y a sus gatos.
Sí, Pues que les tengan una sala, que les tengan entretención, porque si me cuidan mis perros, yo voy al culto. yo exhorté a Porque una, yo exhorté a una sobrina mía una vez que llegó a la iglesia con el perro y entonces al finalizar el servicio pues le dije, pero yo no tengo, no, mira a ver qué vas a hacer, es que esto no es un lugar de veterinaria, esto no es un club, esto es una iglesia. Y cuando fui a Medellín, en cierta ocasión estaba por allá, fui a la congregación y ella llegó el perro. Y a la final se lo dije, nuevamente lo dije y ahí sí me escuchó y no lo volví a llevar. Porque desde que llegó el perro, pues ella con el perro todo el mundo era, ay, eso le llevaba comida, agua y ese era el centro de atención durante el servicio. Triste, triste eso, o sea, y no confrontan eso porque es que entonces la gente se me va, hermano, si te vas, pero es que esto no es un club. Creo que debemos exactamente, enseñarle a las personas qué es la iglesia. muy bien. Estamos totalmente de acuerdo porque la iglesia, no es que la iglesia se haya desnaturalizado, porque la iglesia en sí tiene su propia naturaleza que es ser servidora y dependiente de Cristo, sino que queremos establecer unas comunidades a nuestro interés, para nuestros propios logros y egos, y no para la gloria de Dios. Y pues ahí esas comunidades propiamente no son iglesias, son como lo dice la palabra sinagogas de Satanás, centros de entretenimiento. Sí, es cierto. Y esa es la confusión que hay al día de hoy. O sea, claro que yo he aprendido a decir y a dejar todas las cosas en manos del Señor, porque uno dice, esto sí será iglesia. El Espíritu Santo va a contradecir lo que Él dice en la palabra. O sea, una persona esa puede decir que está hablando en el nombre de Dios cuando lo que dice no tiene significado en la palabra. A Lo ver, que el hace, problema lo que practica. está tan arraigado ese criterio del bienestar y de que somos el centro, que se cuestiona más bien la iglesia verdadera, ¿no? Se Entonces, cuando cuestiona tú vas a más la iglesia bien. verdadera, la gente cuestiona y dice, pero es que aquí no hay vida, aquí están como apagados, Es aquí no hay correcto. activismo, aquí no hay como gusto, Es porque correcto. solo leen la Biblia Sí, Señor. y solo explican ese libro, pero donde hay chistes, testimonios, donde hay danzas, donde hay modelos, donde hay todo eso, gusta mucho y se cree que ese es el verdadero sentido de la iglesia. Entonces muchos llegan a la iglesia y si no hay orquesta, esa iglesia no sirve. Si no hay danzarinas, si no hay instrumentos, no es iglesia. Cuando la iglesia, lo único indispensable de la iglesia es que esté Cristo y su palabra. Si está Cristo y su palabra, ahí hay iglesia. No Amén. importa si hay dos o tres. No importa. Querido diácono Mario, cuéntenos todos sus apuntes. Y, y para Abre ese complementar cuaderno. lo que dicen los Diga, hermanos Jonathan. es que también se excusan en que tienen que modernizar la iglesia con todas esas arandelas, que con la música, que porque para atraer a los jóvenes, para atraer a los adultos, no tan adultos, pero tampoco tan jóvenes, sí, para tener todas esas generaciones, pues, atentas y pendientes de lo que llaman la palabra, ¿sí? Meten todas esas arandelas para hacerlas una iglesia moderna y terminan dejando a un lado lo que es la esencia, que lo acaba de decir el pastor, que es la palabra y pues los miembros, sin necesidad de tantas arandelas. Imagínase, mi hermano Jonathan, que si hacemos moderna la iglesia, ya no es iglesia. O sea, una iglesia moderna donde ya se saque la palabra, porque es que lo que atrae es la música, el teatro, Así los es. testimonios, los invitados, pues ya no es iglesia, es un club, o es un centro de entretenimiento, o es un centro de coaching, pero no es iglesia, porque la iglesia, la razón de ser de la iglesia es la palabra de Dios. Algunos dicen, pero ¿y por qué en la iglesia leen la Biblia de que entran hasta que terminan? ¿Por qué se lee tanto la Biblia? Debiéramos hacer otro tipo de cosas, porque es que estamos en función de la palabra. Y si la palabra no es la que regula absolutamente todo nuestro quehacer,
pues ya no somos iglesia y corremos el riesgo de estar siendo una sinagoga de Satanás. Y pues ese riesgo no queremos correrlo por simplemente atraer personas. Nuestras iglesias, si quisiéramos llenarlas, eso es fácil. Eso es llevar instrumentos, llevar tamales, hacer obras de teatro, dar premios, dar regalos, dar concursos, ponerla atractiva para el gusto humano y eso inmediatamente se llena. No importa la hora que sea el culto, hay iglesias en Bogotá a las 5 de la mañana llenas y las nuestras a las 10 de la mañana la gente está saliendo de las casas. Pero no es porque no haya atractivo, sino porque nos parece muy básico que el atractivo sea la palabra, o sea, quisiéramos que hubiera un atractivo más, un enganche más, porque la palabra sola no nos engancha, pero si no es la palabra, pues mejor cerremos y no hagamos más, porque no puede haber un distintivo diferente a la palabra, porque ese fue lo que Dios estableció. Sí, pastor, gracias por la enseñanza. Y sí, hoy, digamos, hoy lo que se ve también es que la iglesia es un centro de superación personal, de autoayuda, o se lee la Biblia como autoayuda, entonces se ha también distorsionado, pero pues esto también nos enseña a, a someternos, ¿no? A rendirnos, que también a veces se enseña que, que sí, como enseñó el pastor, que es la reina, entonces nosotros somos pequeños reyes o virreyes y como tal deberíamos ejercer, entonces se alimenta ese ego de las personas. Sí, cuando estamos en función de eso, estamos claramente revelando lo que hay en nuestro corazón. Sí, porque cuando estamos diciendo, pero es que aquí falta algo, aquí quisiéramos que tuviera una entretención, un atractivo, un llamativo, estamos claramente en contravía porque estamos diciendo que no nos satisface la palabra. Es decir, que nos hace falta un grupo de danza, unas bailarinas, unas profetisas, unos medios, unos pitonisas, y que si tuviéramos esos, la iglesia sería mucho más robusta y más avivada. Entonces, que llevemos profetas, llevemos arcángeles, le pongamos novedad, le pongamos una mística, porque si le ponemos mística, una sorpresa semanal, pues como que la gente llega con expectativa y la gente diezma. Y como hoy en día las iglesias están en función de los aportes, entonces, claro, lo mejor para llevar aportes es poner sorpresas, ¿cierto? Entonces, próximo domingo, gran concierto, gran expectativa, viene un magnate que trae pues una unción especial y hay que llegar temprano para no quedarse sin puesto. Entonces, esos atractivos a la gente le gustan, esas ofertas. Yo veía que a veces, por ejemplo, en las tiendas, la gente va y compra cuando hay ofertas, pero no sé si se han dado cuenta que a veces el producto está en 80 y en oferta lo ponen en 150. Se vende porque está en oferta. Solo publicidad. Pero la gente cae y muchas veces se les da la palabra y la gente no está cómoda, pero viene un engañador y le dice que lo va a sanar si le paga 5 millones y allá sí van y llevan, allá sí se esfuerzan y sacrifican cuando realmente están vendiendo su alma al mejor postor. Pero cuando hay un lugar donde se estudia la palabra, donde hay una correcta manera de tratar a los hermanos, a veces a uno no le gusta, uno se cansa como de mucha quietud, como que aquí no me engañan, aquí no me roban, aquí no me manipulan. Yo quisiera donde me manipulen, donde me digan lo que tengo que hacer y donde me exploten. Y hay muchas personas que buscan lugares donde los engañen, porque el consejo de la palabra no es satisfactorio, pero eso muestra lo que hay en el corazón. ¿Qué hacer ante eso, amados hermanos? Ser lo que hemos sido llamados a ser, fieles ante el Señor. Predicar la palabra y solo la palabra.
eso tiene un costo, ¿no? Un costo es que no somos bien vistos y no hay mucho fruto temporal o visible. Porque un predicador y una iglesia que predica solo la palabra, pues no tiene un buen desarrollo, no porque la palabra no la desarrolle, sino porque muy pocos aman la palabra y aman la escritura. Y eso no nos trae mucho honor y nosotros quisiéramos tener honor. Quisiéramos pasar rápidamente de 20 a 50 y de 50 a 100 y a 500 y a 1000 y a ser conferencistas internacionales y estar dando métodos de crecimiento, porque eso sí es un coaching bueno. Pero si estamos solamente diciendo, ¿y cuánto? Fíjate que la pregunta obligada cuando es, ¿a qué iglesia asiste? ¿Y cuántos hay? Entonces uno dice, no, pues ahí nos reunimos unos pocos, por no decir 4, Así es. Así porque es. quien se lleve el honor es el que se reúne en el Coliseo, el que se reúne en el auditorio multitudinario, el que dice es que ya somos decenas y miles, él se lleva el honor porque no, pues eso está que crece como espuma. La pregunta es, bueno, allá hay mucha gente, muchos clientes, pero ¿hay palabra? Porque en nuestra iglesia no hay muchos clientes, no hay muchos comensales, pero hay palabra. Entonces, o nos vamos a hacer fila donde hay muchos clientes y no hay palabra, o nos quedamos donde hay palabra y no hay muchos comensales y seguimos sosteniendo la fe y el baluarte que es la verdad. ¿Qué hacer para luchar contra nuestro corazón engañoso que nos dice que es mucho más emocionante ir a una iglesia multitudinaria porque hay muchos atractivos y que esa sí es una iglesia con unción, porque hay instrumentos, porque hay coreografías y porque hay teatro y hay testimonios y hay mucha variedad, hay mucha sorpresa. En nuestras iglesias no hay sorpresa, ya sabemos qué viene después de la oración, ya sabemos cómo es la palabra, ya sabemos cómo termina el culto. La única sorpresa es nuestros pecados que cada vez son nuevos, a veces ni siquiera tan nuevos, confesándolos, pero no hay sorpresa porque es la misma palabra y el mismo formato litúrgico, pero es el encargo que Dios nos ha hecho para que le rendamos culto. ¿Qué tenemos para decir, amados hermanos? Lo que le dijo Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, eso enseña. Predica Y predica a tiempo y fuera de tiempo. Y recordemos que Jesús le dijo en una vez a la multitud y a los discípulos, si se quieren ir, porque ellos iban detrás del pan, dice que iban porque les daba pan. Juan Es decir, 6:60. en función de un resultado, un apetito, un interés personal o inmediato. Si yo vengo para que me solucionen el problema de hoy, a mí no me interesa mi alma, a mí me interesa es que me quede sin empleo, a mí no me interesa estar en paz con Dios, a mí me interesa no perder una persona, a mí no me interesa estar en comunión con el Señor, a mí lo que me interesa es sentirme bien. Entonces, voy por esa dosis diaria, nos volvemos adictos de dosis diarias de bienestar, pero no amamos la palabra, no amamos las escrituras. Y uno se da cuenta cuando los hermanos van más a la iglesia, cuando pasan pruebas, porque están en función de un propósito temporal, más no de la gloria de Dios. Y eso es lo que prevalece hoy día, pastor, porque uno se da cuenta, o sea, ya uno acá discierne quién es llamado por Dios para dicha tarea y quién no. Porque las personas, los llamados pastores hoy día lo que hacen es alimentar el ego de esa persona, lo pasajero, la necesidad. Yo vengo porque yo necesito esto. Yo vengo para que ore por mí para un trabajo. Y automáticamente vamos a orar. Señor, bendícelo, pero ese es el propósito. O sea, ¿para qué el trabajo? ¿Para qué quieres que yo ore por ti para eso? Y puede sonar arrogante. Pero ¿cuál es el propósito? Para seguirte perdiendo, para seguir alejado de Dios, para que te vaya bien y seguir en rebeldía. Para eso quieres que oremos por ti. Que cuando se le dice la verdad a una persona o se le guía por la verdad, hombre, mira, yo voy a orar por ti
propósito principal, que es la vida eterna. Y le explica para a que uno te una cosa, arrepientas, eso no para sirve. que te arrepientas. Eso no, eso. No, no, no. Este no cumplió las expectativas que yo quería, que yo tenía, no. Eso es Y triste. muy importante eso, ¿no? Muy Claro, importante porque la iglesia hoy en día se ha vuelto como un cajero donde está regalando ayudas a todo mundo, sanando enfermos, levantando paralíticos, proveyendo trabajos, es bolsa de empleo, es un centro de romance donde cuadran parejas, atrapan al amor, lo amarran, lo aseguran, simplemente porque la iglesia ahora y ya presume que puede hacerlo, cuando la función de la iglesia es que el hombre se reconcilie con Dios. amén, El propósito noble de la iglesia es que nos reconciliemos con Dios. amén, Así no haya trabajo, así no haya amor, así no haya fama, el propósito de Dios es que el hombre se arrepienta y se reconcilie con Dios. amén, Si no logra eso la iglesia, no está en nada, porque está en función simplemente de cuestiones efímeras que no hacen la diferencia. amén. Así Pero es. uno mira los títulos y los enfoques de las prédicas, ¿no? Lo que desean Diácono Mario. Entonces, ven para tener un hogar feliz. Clave para unos hijos exitosos. 7 claves o 7 principios para un negocio lucrativo. ¿Sí? Ujú. Cómo ser influyente, cómo tener fama, cómo tener hijos nobles, cómo lograr influir en la sociedad, pero todo en función de un resultado temporal, como si fuéramos clientes de una empresa y no como sumisos, devotos al reino de Dios. Y por eso la iglesia está como está, ¿no? Amén, así es. Necesitamos predicadores, necesitamos volver a la palabra y Amén, necesitamos entender que la esencia de la iglesia es nuestra santificación y nuestro apego a la palabra y no nuestro interés morboso por bienes y por cosas de este mundo. amén. Muy bien, algo más, amado hermano Jonathan, Pastor José, Diácono Mario. No, yo creo que, pues, los comentarios que hicimos en comparación a la clase que... Ah, bueno, allá apareció la patrona, vea, al lado, ella siempre aporta, pero hoy no la vi ahí. Sí Entonces, estoy, bueno, sí estoy, yo sino que estoy haciendo otras cosas mientras voy escuchando. haciendo el desayuno a Mario, ¿no? Que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por la clase, pastor. Eh, Nada, ¿qué les aporto? Ya han aportado todo. El Me desayuno. voy. Sí, el desayuno, sí, claro. Me voy, los dejo porque tengo una sobrina en el hospital y voy para allá a reemplazar a mi hermana. Que Dios los bendiga grandemente. Oramos que el Señor te ayude y que salga bien el tema de la salud de ella. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Chao. Igual, Andreita, un abrazo, bendición. Entonces, amados hermanos, la iglesia ni siquiera es una comunidad terapéutica, una comunidad de ayuda social, ¿no? La iglesia es la columna y baluarte de la verdad y vive para la gloria de Dios. Es donde se congregan los pecadores que han sido redimidos y que encuentran esperanza únicamente en Cristo. Si vamos esperando algo más, estamos desenfocados. Y si la iglesia pierde su dirección y su objetivo único, que es la gloria de Dios y la palabra, pues ya no es iglesia, es un centro de entretenimiento, es un centro de diversión, es un centro de terapias, más no es iglesia. Y es tan fácil, ¿no? Uno ve la gente que llega y dice, pero aquí no dan mercado, pero aquí no ayudan a los pobres, pero aquí no hay educación para los niños, pero aquí no hay políticos, aquí quién ayuda, aquí como, sea, como que ese es el propósito de la iglesia. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude para amar la palabra, volver a la palabra y enaltecer la palabra en los púlpitos y en nuestros corazones, porque esa es la esencia y es la que debe reinar, es la palabra, para que nosotros muramos cada día y nos dejemos guiar por ella. Y que le quitemos el temor al hombre, ¿no? Porque le tenemos más temor al hombre. Entonces, si se predica esto, la gente se va, si se predica esto, se ofende. Entonces, mejor predicamos lo que la gente quiere. Entonces, hoy en día, pues hay que predicar de las cosas benéficas, porque eso es lo que atrae, pero si se predica el evangelio, pues eso no funciona. Pensamos nosotros, ¿no?
pero sí va a funcionar en el corazón de los elegidos, porque va a hacer la diferencia y va a afirmar y a nutrir a los creyentes. Y aquellos que son aprobados se deleitarán en la palabra. Los demás se van a buscar comida chatarra. Sí, así es. Es que el Señor fue muy claro. Ustedes también se quieren ir, váyanse. No, pero ¿y para dónde ¿Quieren vamos comida? a ir? Si ¿Quieren solo comida queremos light? la vida eterna. Y el miedo es ese. Es que se me va. Si se van, no son del Señor, hermano. Que vayan a comer comida chatarra a otro lado. ¿Quieren comida gourmet? Claro, quiere comida. No, aquí el banquete es sólido, hermano, únicamente para los que son llamados. Así de sencillo. Sí, hay gente que dice, pero ¿y los niños se aguantan? Pero es muy largo, pero es muy intenso. Bueno, los que amamos la palabra podemos quedarnos horas y horas porque estamos amando y deleitándonos en la palabra. Los que no, pues a los 5 minutos están aburridos porque ellos están esperando otra cosa. Y es triste, pastor, porque dicen, es que los niños se aburren. Y cuando llevas a ese niño al cine, que son 2 y 3 horas, ¿se aburren? Llévalos al parque 2, 3 horas, ¿se quieren volver para la casa? No. Pero los mismos padres muchas veces son los culpables de que los hijos no atiendan, no amen, no aprecien la palabra de Dios, porque ellos mismos patrocinan el pecado y alimentan ese pecado desde la juventud. Solo páseles un celular, pastor. Ahí están todo el día en el celular y no los aburren. Y se vuelven prácticos. Qué tristeza, Muy hermano. bien, amados hermanos. Te vamos a dejar hasta por aquí. Vamos a pedirle a nuestro hermano Diácono Mario, nos despide en una oración y agradecemos al Señor por este tiempo de clase. Padre Celestial, queremos darte gracias, amado Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, disponer, Padre Santo, para someternos a ti, Señor, a tu palabra, Señor, a tu enseñanza. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos enseña, Señor, que el propósito, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, es servirte, es adorarte, Señor, y que nuestro trabajo social, Señor, es predicar tu palabra, Señor, para reconciliar, Señor, al hombre contigo, amado Dios. Te agradecemos por este tiempo y en tus manos colocamos este día. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, muy amables. Gracias Gracias, por, hermanos. Nos vemos Dios mediante entre gracias 8 por días.